¿Qué tal amigos de Extraterrícolas? Estamos en un nuevo programa más, cuando es día sábado 29 de enero del 2022. Estamos aquí conectados para poder saludarlos a todos ustedes quienes están mirando de México, de Argentina, de España, de Europa total y también de América, ¿no es cierto? Y el habla hispana, quien está siguiendo atentamente lo que es este programa que bueno, hemos abordado en esta temporada lo que es el tema taijetiano. Quiero saludar a Víctor y a Sergio. ¿Cómo están, chicos? ¿Están todos bien para poder comenzar? Hola Ricardo, bien, aquí estamos, listo. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Tú también? Hola Sergio, bueno, estamos listos para empezar un nuevo programa, una nueva edición de Extraterrícolas y esperando que la gente le interese el tema y lo pueda entender, que es como lo que buscamos en cada programa, ¿ya? Que se interese y que lo entienda. Así es que, Así estimados, es. no sé si quería hacer algún saludo inicial antes de partir. Bueno, saludar a todas las personas que se están conectando y que nos van a ver en diferido también por el canal de Otro Mundo, ¿no es cierto? Saludar también a nuestros amigos de Instagram también. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @extraterrícolas, y también en nuestro fanpage de Extraterrícolas en Facebook. Sergio y Víctor, ¿qué tenemos para hoy? Hoy día vamos a hablar de un tema interesantísimo de lo que son estos relatos tahitianos. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Así es. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la temática de la Matrix, pero enfocada principalmente a lo que es la biología, es decir, cómo se crean los cuerpos a partir, entre comillas, de la nada. ¿Ya? Pero lo vamos a explicar con detalles ahora y espero que se entienda. Así es que sin más dilación, vamos a compartir pantalla eh, y espero que se pueda ver súper bien. Bueno, voy a hacer un resumen de todas maneras para la gente que se está conectando recién. En los programas pasados habíamos hablado sobre lo que es la Matrix de la Tierra, que es distinta a la Matrix del resto del universo. Todo esto por la influencia del campo magnético de la Luna, acompañado por un hackeo reptiliano, que nos referíamos que los reptiles, eh, sabiendo que había bajas frecuencias que se emiten desde la Luna, nos han hecho creer que estamos incapacitados, que no podemos cambiar nuestro entorno, que somos dependientes de un Dios todopoderoso. ¿Ya? Entonces, para hacernos insignificantes frente al todo. Eso es lo que nos han dicho los reptilianos mediante control mental, que no es un control mental directo, sino indirecto, ¿ya? A través de varias cosas que hay presentes en las Matrix y que después, obviamente, las vamos a enumerar. Y el creer que somos limitados nos ha generado estados de tristeza, bajo ánimo, que es una delicia, una delicadeza para estos reptilianos que son vampiros energéticos, ¿ya? Y decíamos que ese era precisamente el efecto limitador que se transmite mediante las frecuencias específicas desde los reactores de la Luna, ¿ya? Pero principalmente, aparte de eso, decíamos en el programa pasado que las personas son la Matrix, ¿ya? Es toda la gente que pertenece a la Tierra, pero que no está consciente de que estamos insertos en una Matrix artificial. Todas esas personas que pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, son la Matrix misma. Y las taijetianas afirmaban que si controlas la percepción de la conciencia que da vida a la materia, controlas lo que manifestará, controlas lo que creará. Esa es la persuasión para hacernos ver cosas que no es lo que nosotros queríamos ver, ¿ya? Pero ahora vamos a ver en el presente programa qué es lo que podemos ver mediante nuestra conciencia no teniendo miedo. Ah, y entre paréntesis, chiquillos, la semana pasada habíamos mostrado una imágenes de la película Doctor Strange y lamentablemente por ese motivo YouTube me censuró el programa cuando lo subí al canal de YouTube de Otro Mundo. Es por una cuestión de derechos de autor, sobre todo del audio. Entonces tuve que lamentablemente editarlo y después subirlo. ¿Ya? Entonces no le voy a dar play a eso, pero haciendo un resumen de lo que comentamos de esa película, es que
el Doctor Strange, que es el protagonista de esta historia, era guiado por una mujer que era como la hechicera suprema del planeta, que ella le decía que hay más allá de nuestros 5 sentidos, hay cosas que escapan de lo que nosotros podemos percibir. Entonces, por eso que la realidad es mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Ese era el mensaje que le daba a ella, y que lo que nosotros imaginemos, pensemos, es lo que vamos a crear. ¿Ya? Entonces, ese es básicamente el mensaje que habíamos visto la semana pasada. Bueno, hablábamos de la telepatía, del control mental, pero habíamos llegado a este punto cúlmine, que era el temor versus la fe en uno mismo. Entonces decíamos que el dudar de nuestras propias capacidades no nos permitían dar el gran salto, es decir, concretar lo que queríamos, ¿ya? Porque no lográbamos hacer una señal, una frecuencia lo suficientemente importante para generar ese cambio. Pero si éramos lo suficientemente entusiastas, sí podíamos dar el gran salto. Ese era básicamente el temor versus la fe en uno mismo que habíamos visto la semana pasada, ¿ya? Entonces ahí decíamos que si pensábamos con bajas frecuencias, es decir, con temor, no lográbamos generar los nodos energéticos capaces de crear la materia. Entonces, para crear materia hay que hacerlo con el suficiente entusiasmo, con la suficiente cantidad de ciclos por segundo, que es lo que representa una alta frecuencia. Y habíamos finalizado con las palabras del maestro Yoda de Star Wars, quien nos decía que el miedo solamente nos llevaba al odio, y el odio al sufrimiento. Y el sufrimiento, bueno, ¿para qué vamos a querer sufrir? Entonces, lo que decía el maestro Yoda es que no había que tener miedo en la toma de decisiones. Por eso decíamos que las cosas que nosotros pensemos debieran ser sin miedo, porque si no íbamos a manifestar esos miedos por nuestro poder de creación. Y ahora sí, empezamos con el programa de hoy, siguiendo con esto porque nos quedó un poquito. Entonces, para redondear, la fe en sí mismo es igual a la alta frecuencia. Y la alta frecuencia se consigue intensificando la señal, es decir, pensar en algo con el suficiente entusiasmo. Y para ejemplificar esto, utilicé una captura de pantalla de una serie animada que se llamaba Capitán Planeta. No sé si Sergio, Ricardo, ustedes recordarán a dichos personajes que cada uno tenía un poder especial. Uno representaba la fuerza, otro el corazón, el viento, el agua, en fin, los distintos elementos, a través de unos anillos que ellos poseían, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la fuerza que irradiaban esos anillos la mostraban en forma de ondas. Entonces, cuando estos seres, bueno, más bien estas personas querían modificar su entorno, lo tenían que hacer con la suficiente intención. Claro, pero el anillo les ayudaba bastante. Eso es lo que yo quería aportar con respecto a esto, para que la gente vea que si la señal no es lo suficientemente intensa, no se puede generar los cambios que era lo que buscaban nuestros héroes del Capitán Planeta. Entonces, con la intención suficiente se pueden crear los cuerpos biológicos. Entonces, una cosa es crear la materia, otra cosa es crear los cuerpos biológicos, pero sigue la misma tendencia. Pero para adentrarnos en este tema, que no es para nada sencillo explicarlo, voy a utilizar la película Los Guardianes de la Galaxia, volumen 2. ¿Ya? Obviamente que ya no voy a utilizar un video, porque si pongo play, YouTube me lo va a censurar. Así es que vamos a utilizar unas diapositivas. Entonces, en aquella película, Los Guardianes de la Galaxia Volumen 2, el personaje principal, Peter Quill, protagonizado por el actor Chris Pratt, conoce a su padre, que curiosamente se llama Ego, quien es un ser celestial muy poderoso, quien tiene un planeta propio. Aunque claro, dicho sea de paso, él era el planeta, Ego era el planeta y a la vez era la persona. Entonces es algo bastante loco como para comprenderlo, y es más lógico de una película de ciencia ficción que de la realidad, claro está. Pero aquí, en este programa, vamos a entender el por qué no estamos tan alejados de esa película si la miramos de otra manera, que no es la que nos quiere hacer creer Hollywood. Entonces, dentro del palacio, porque, a ver, la imagen de abajo
que tenemos ahí muestra unas tierras llenas de flores, cosas bonitas que el mismo ego había creado en su propio mundo, y un palacio realmente espectacular, ¿ya? Bastante bonito. Entonces, dentro de su palacio, cuando invitó a los personajes principales, a los guardianes de la galaxia, Ego le comenta a Peter que él es el mismo planeta sobre el cual está parado, y que un día decidió averiguar si había otros seres inteligentes en el universo, creando un cuerpo ad hoc para iniciar una exploración. Entonces ahí estoy mostrando dos imágenes. La de la izquierda es cuando Ego, el personaje principal, proyecta una energía, y esa energía va creando, por ejemplo, empieza por el sistema circulatorio, después por el sistema musculatorio, y en fin después lo va rellenando de órganos. ¿Para qué? Para ver la imagen de la derecha, es decir, el cuerpo de un humano, ¿no? Entonces, lo que se quiere manifestar en esta película es que el poder de creación yace en el poder de manifestación de una persona. Claro, la película lo muestra como que es un ser celestial capaz de crear absolutamente todo lo que se le antoje, y hace una diferencia entre los seres celestiales y los seres humanos, o bien los seres que habitan el universo. Pero lo que dicen las taijetianas es que todos tenemos ese potencial de ego para crear nuestros propios cuerpos. Entonces, de esta forma, en la película se da a entender lo que yo decía, que la forma del cuerpo humano, dotada de una cabeza, un tronco, dos brazos y dos piernas, es la más adecuada para explorar e interactuar con el entorno y a la vez poder modificarlo. Que era lo que ustedes ya habían manifestado, Sergio, Ricardo, en programas anteriores, que al parecer esto de ser seres bípedos es algo que es muy común en todo el universo. Entonces aquí estoy mostrando la imagen ilustrativa de lo que serían los andromedanos, que dicen los contactados, como Alex Collier, perdón, que son seres azules, cabezones, muy alargados, ¿ya? Pero muy serenos y muy inteligentes, que son los creadores de la nave Creidilat, que nosotros la conocemos como la Luna. Y también está la imagen de un guerrero felino, que podría ser perfectamente de la raza Urma, de la cual esperamos hablar más adelante en este programa, ¿ya? Pero los felinos que muestran acá se paran en dos patas para poder modificar su entorno. Entonces, bueno, Claro, les dejo la palabra a ustedes, estimados, para ver si quieren aportar algo en este sentido. justamente lo que tú dices, aquello de esta característica bípeda de estar, ¿cómo se llama?, erguido, y es como una torre un ser humano, de alguna manera. Donde está el cerebro, la cúspide de la torre, donde, ¿cómo se llama?, está principalmente, ¿cómo se llama?, el órgano que controla las funciones de gran parte del cuerpo, que es el cerebro. Esa característica de ser como una torre, esta plantilla, está asociada justamente a las formas de inteligencia del universo. Aquellos seres que han logrado un grado de inteligencia, de conciencia sobre sí mismos. O sea, Sergio, disculpa que te interrumpa, es como lo que dicen algunos ufólogos, que es lo que es la plantilla tipo estrella. Claro, Así lo claro, definen. claro. Justamente esta condición de lo que dijo inicialmente Víctor, tener un cuerpo con extremidades, estar erguido y tener una cabeza, bueno, está gran parte del órgano sensitivo, la audición, la visión, el olfato, el gusto. Es una característica propia de los seres de cierto nivel, con un cierto nivel de inteligencia, que les permite, porque nos vamos a decir, por ejemplo, que los animales no tienen inteligencia, ellos también tienen inteligencia. Lo que sí tal vez carecen es de una inteligencia superior o suficiente para poder autopercibirse, tener una autoconciencia, de la manera que la tiene el ser humano nosotros, que somos capaces de producir tecnología. Los animales no producen tecnología, ellos ¿cómo se llama? No crean dispositivos para su vivir.
Ellos de alguna manera tienen una comunión más directa con la naturaleza. Nosotros no, nosotros los seres humanos podemos, ¿cómo se llama?, producir artefactos, producir cosas artificiales, sacarlas de lo natural para producir cosas artificiales. ¿Qué es lo que hacen también estas entidades del universo, los andromedanos? Ellos también, como te digo, de qué manera ellos producen cosas artificiales. Crítica, por ejemplo. Esta característica, como te digo, de la plantilla humana, partiendo nosotros como referencia, que vemos repetida en diferentes series del universo, es la plantilla, de alguna manera, de la inteligencia que es capaz de autopercibirse y es capaz de producir artefactos tecnológicos. Y, por supuesto, también, a la larga, desarrollarse a un nivel tan amplio para ser una civilización cósmica. Aunque yo no descarto, y de hecho en la casuística ufológica, no hay, ¿cómo se llama? No es esta característica de tener este cuerpo, esta plantilla, no es una característica obligatoria para tener inteligencia, una inteligencia mayor. Porque, por ejemplo, hay casos, la casuística ufológica, por ejemplo, aquí en el sur de Chile, en Magallanes, que es la zona del mundo, quizás, donde más se ha observado ciertas apariciones de entidades que no tienen un cuerpo definido, que incluso llegan a ser en algunos casos como figuras geométricas, pero que sí al parecer tienen inteligencia, según el relato de algunas personas que han tenido encuentros cercanos de tercer tipo con esta entidad en Arica. Da a percibir, a entender de que no necesariamente se tiene que tener un cuerpo así, con extremidades, con cabeza, erguido, para ser una entidad inteligente. En el mismo caso también en Rusia, por allá a fines del 80, el incidente de la ciudad rusa de Voronezh. También en aquella ocasión, donde se dice que, esto a fines del periodo soviético, se dice que habría bajado una nave extraterrestre en el centro de una plaza en esa ciudad de Voronezh. Y la gente que estaba en la plaza pudo observar, pudo ser testigo de un encuentro cercano al tercer tipo, con entidades que también, si bien se habla de una entidad como antropomórfica, también había otra entidad que también era una forma mucho más simple, física. Era una entidad física, pero de una forma muy simple, muy asemejable a una figura geométrica, ¿me entiendes? O sea, pero que también tenía su inteligencia, también actuaba ¿cómo se llama? Como una entidad que tenía cierto nivel cognitivo, cierto nivel de inteligencia. Como te digo, bueno que tocaste ese punto, Sergio. ¿Perdón? No, perdón, yo te interrumpí. Continúa. No, como te digo, que contrastando estos casos, aparecer la inteligencia no está solamente obligada a tener el cuerpo de los andromedanos, de los Bulmas, de nosotros los seres humanos en la Tierra, no, sino que también habría otras formas de vida con otra consistencia incluso, que también pueden albergar inteligencia. Como dice también en un principio la teosofía de Blavatsky, las primeras formas de vida consciente en la Tierra fueron entidades gaseosas, no tenían un cuerpo físico definido, eran gases conscientes, eran como nubes conscientes, las primeras formas de vida de la Tierra, según lo que se puede extraer del estudio de la teosofía. Bueno, de hecho, Sergio, me hiciste recordar un tema que abordó Stephen Hawking, no sé si lo dije bien. Hawking, claro que era, bueno, este científico muy reconocido, ¿no es cierto?, inglés, en la cual él planteaba, ¿no es cierto?, que las condiciones atmosféricas de un planeta
podían modificar las formas de vida, ¿no es cierto?, a lo largo del universo. Entonces él también señala también en un documental que a mí me pareció muy curioso también, que vi hace mucho tiempo, que posiblemente si es que existiera algo de vida, por ejemplo, en Júpiter, probablemente sería en estado gaseoso. O sea, él plantea que por la presión atmosférica que existe en Júpiter, por la gravedad, y también, bueno, en ese tiempo Hawkins, por lo que tenía entendido él, sabía que no había un núcleo sólido en Júpiter, situación que ahora, hace muy poco, hace unos par de meses atrás, científicos de la NASA han confirmado que existe un núcleo sólido en Júpiter y que no sería tan gaseoso como se había pensado en un comienzo. Ujú. Pero en esa teoría que él manejaba en ese tiempo, claro, habló que probablemente las formas de vida que se podrían dar en otros planetas, como por ejemplo también Venus, ¿no es cierto? Que podría ser de una composición de metano, composiciones de azufre, Claro, ácidos, inclusive, claro. que podrían alimentarse de ácido sulfúrico. Y hemos visto Según, que, claro, y hemos claro, visto en las últimas investigaciones que se han descubierto, ¿no es cierto?, bacterias que viven en ambientes que son extremadamente inhóspitos y totalmente difíciles de poder mantener algo de vida. Y hemos visto que hay partículas, moléculas y también hay quizás una especie de biología que también sobrevive a estas tremendas condiciones adversas. Entonces, claramente podría existir, yo siento y yo creo, ¿no es cierto?, vida que no sea de la forma tipo estrella, ¿no es cierto?, claro, inteligente. claro. Más o menos para continuar para que Víctor continúe, ¿cómo se llama? Explicándonos esta génesis de la vida, cómo se forma la vida. Eh, ya de alguna manera me suena un poco también a lo que dice este investigador español Gabriel Silva, de que él justo con el ejemplo que tú me das acá de Ergo, del planeta viviente de la película esta Guardianes de la Galaxia 2, efectivamente es así, las formas de vida son producidas por los planetas. Y en cierta cosmovisión, los mismos planetas a la vez son formas de vida, son formas conscientes de vida. Aquí, bueno, está la teoría de Gaia, que es la que trabajaba justamente la serie animada de Capitán Planeta. También hablaba ahí la conciencia Gaia, que era el espíritu de la Tierra, también se materializaba en una mujer. Yo creo que bebe mucho de aquello de Capitán Planeta, Guardianes de la Galaxia 2, en cómo plantear a Ego, que Ego es una manifestación física de un cuerpo mayor que sería la Tierra. El mismo investigador Gabriel Silva justamente aboga por eso. Él dice justamente que son los planetas los que crean las formas primigenias de vida. Después que las formas de vida en un nivel, en un eslabón mayor, evolutivo, sean capaces de experimentar con la vida, de experimentar en laboratorio, ese ya es otro tema, pero primordialmente las formas de vida salen de los planetas, son el planeta mismo, manifestado de alguna manera. Sí, bueno, qué bueno que tocaron varias aristas, porque de eso se trata, de poder analizar de acuerdo a los conocimientos de uno, pero ahí vamos a entender, ahora con el correr de las diapositivas, de que todo está relacionado. Lo que dicen las taigetianas es que esto es, la realidad es producto de la conciencia misma. Entonces, todo lo creado es parte de la conciencia. Incluso los planetas, que los planetas son organismos vivos también. Claro, Pero son seres vivos. lo que adicionan las taigetianas es que es la suma de todas las conciencias que habitan dicho planeta. ¿Ya? Entonces, Ricardo, más Sergio, más Víctor, más todos nuestros oyentes, más toda la gente del planeta, la suma de todas las conciencias es la conciencia del planeta Tierra. Y a la vez, todos los planetas del sistema solar más el Sol conforman la conciencia del sistema solar. Y así vamos sumando. Al final, todos formamos parte de una sola gran conciencia, a la cual las taigetianas denominan la fuente, ¿ya? Como la suma de las conciencias individuales que componen el universo. Y respecto de los seres inteligentes, es cierto,
hay más seres inteligentes, como por ejemplo los delfines y las ballenas, que tienen una inteligencia enorme, pero que no producen tecnología. Lo que estamos Claro. viendo acá son la forma mejor adaptada para poder crear tecnología y así modificar los entornos, ¿ya? Eso es a lo que yo quería llegar con el ejemplo de los Guardianes de la Galaxia y Ego, ¿ya? Que era un planeta que, siendo planeta, quería experimentar ser un humano, ¿ya? Entonces, para ello se creó su propio cuerpo y ese cuerpo, esta persona lo entendió como era el más apto para poder entender qué se siente como lo que es la vida, como el interactuar con otros seres. ¿Ya? De hecho, acá está justamente la diapositiva. El cuerpo que se imaginó Ego incluye un sistema circulatorio, un sistema nervioso, un sistema digestivo, todo lo que eso conlleva. Es decir, que el asunto de ir al baño pues forma parte de esto, y un sistema reproductor, entre otros. De hecho, en la película se muestra cómo Drax, que este guardián de la galaxia, que es el musculoso, le echa una broma al protagonista diciéndole, oye, y si tu papá es un planeta, ¿cómo te engendró a ti con tu mamá? La podría aplastar. Entonces, el mismo Ego dice, sí, yo también tengo un pene, me lo creé para poder hacer una reproducción. Entonces, a modo de chiste, pero el asunto es que el cuerpo humano y el de varios seres está tan bien definido como para que forme parte del entorno y poder crearlo, que contiene todos estos elementos que les acabo de describir: sistema circulatorio, un sistema reproductor, nervioso, para poder adaptarse al entorno donde está. Entonces, la película, el personaje Ego indica que todo ello es necesario para experimentar lo que se siente ser humano, que aquí lo podríamos extrapolar, lo que se siente ser un ser vivo, valga la redundancia, en cualquier planeta del universo, porque esto forma parte de todas las Matrix. Pero ahora lo vamos a explicar con mayor detalle a partir de una información entregada por la taijetiana Svaru Derra, quien fue la principal fuente de información de los youtubers Robert y Gocha, que ustedes la pueden ver en, en una página que es svaru.org. De hecho, el nombre de la página va en honor a ella. Esta persona, Svaru Derra, gracias a sus viajes por el tiempo, tuvo un mayor entendimiento de lo que son las Matrix, a tal punto que su genoma, su ADN, fue cambiando hasta llegar a un punto que dejó de ser taijetiana, pasando a formar una nueva raza, la raza svaruniana. Pero claro, de ella vamos a hablar en un programa especial donde vamos a indicar cómo fueron sus viajes, sus distintas reencarnaciones que le permitieron acceder a un conocimiento sobre el espacio y el tiempo muy superior incluso al de sus compañeros taijetianos. Entonces, de hecho, los taijetianos que estaban a bordo de la nave que estaría en nuestra órbita, indican que ellos le han preguntado mucho a Svaru por temas espirituales, porque ella fue muy adelantada a ello, gracias a estos viajes espaciotemporales que en algún programa los vamos a tratar, pero en forma muy especial, porque gracias a Svaru hemos tenido estos conocimientos que vamos a ver ahora. Entonces, antes de acceder a estos conocimientos que ella lo explica de manera grandiosa, hay que tener en cuenta algunos conceptos importantes. Para Svaru Derra, no hay realidad como tal, solo eres tú. No hay un mundo fuera de ti. Es como la gente está muy acostumbrada a decir yo y el resto del universo, pero no es así. No solamente que tú formas parte del universo, tú eres el universo. Tú eres el todo. Eso es lo que le gustaría, bueno, le gustaba a Svaru que la gente pensara, que todos somos lo mismo, todos formamos parte del todo y por lo tanto somos el todo. No hay algo fuera de ti, a eso se refería Svaru. Y todo acaba siendo mente, es decir, lo que nosotros llamamos realidad es más bien una ilusión. Ahora vamos a entender el porqué de estos conceptos que Svaru quería transmitir con lo que le comentó a Robert y Gocha en una de sus conversaciones. Estamos hablando de un video que se publicó hace 3, 4 años atrás.
el ADMA y el ADN. El ADN es una manifestación de algo de arriba, en el plano superior, interpretado en un plano existencial inferior. El ADN físico no lo es todo, como mucha gente puede pensar. Falta la parte admática, que lo decíamos en el programa pasado. Ellos prefieren hablar de ADMA y no de alma, porque alma tiene un fuerte arraigo religioso. Entonces, no querían hacer como una religión o que lo malentendiera la gente, entonces prefieren hablar de Atma. Entonces, al ADN físico no lo es todo porque le falta la parte admática o energética que está detrás, pero que la ciencia, como se conoce en la Tierra, no lo puede ver ni aceptar por sus propias limitaciones, porque ya que es competencia de otros planos, ¿ya? Entonces, son planos que escapan de la percepción no solamente de nuestros 5 sentidos, sino de los registros de los instrumentos que utiliza la ciencia. Entonces, la ciencia terrestre dice que lo que no se puede captar bajo sus instrumentos no existe, ¿ya? Entonces, eso que no existe, las tahitianas dicen que son otros planos, ¿ya? Que la ciencia no los puede medir. Entonces, dice Svaru prácticamente que lo que conocemos como el Atma pertenece a planos que nuestra ciencia no los puede analizar siquiera. Entre comillas. Sí, dime, Sergio. El ADMA, claro, pertenece obviamente a otro plano para el cual no existirían dispositivos de medición, ni siquiera una ciencia de cálculo existiría desarrollada para poder medir lo que es el alma. Pero el alma es de todas maneras una fuente de investigación, sigue siendo incluso para, no solamente para los seres humanos, sino para muchos seres del universo. El alma es justamente un tema de investigación y de misterio también. Se dice que Corrado Malanga, por ejemplo, un psicólogo, creo que es psicólogo o ingeniero por ahí, no recuerdo bien, pero de una universidad en Italia, Corrado Malanga, un profesor que es catedrático actual, él tiene una teoría con respecto a la entidad extraterrestre cuando hacen abducciones, y dice que principalmente las abducciones son hechas para estudiar el alma humana. O no solamente hacen esa abducción a los seres humanos, sino a otras entidades que tienen alma, porque al parecer no todos los seres del universo tienen alma, o al menos lo que nosotros entendemos como una. Habría un interés de alguna raza del universo, según lo que dice Corrado Malanga, de estudiar el alma, lograr desentrañar su misterio máximo para de alguna manera replicarla, según la teoría esta de Corrado Malanga. Como te digo, para nosotros los seres humanos, el tema del estudio del alma sigue siendo un misterio, al punto de que hay incluso algunos que rechazan la creencia en el alma, incluso para las entidades del universo que son mucho más avanzadas, mucho más cultivadas, entendedoras de su entorno. Ni siquiera para ellos el alma es, ¿cómo se llama? Algo conocido. También reviste un misterio. Mira, qué bueno que tocaste el tema de Conrado Malanga, Sergio, porque él es justamente uno de los investigadores de la Tierra que es respetado por las tahitianas en cierto sentido, y de hecho esta persona está suscrita al canal de YouTube Despejando Enigmas de Robert, que es uno de los contactados con las tahitianas. Y con respecto a las abducciones que se menciona, efectivamente, las tahitianas dicen que hay muchos seres extraterrestres que están viendo qué es lo que pasa con sus semillas estelares, que es un concepto que todavía no vemos en plenitud porque lo vamos a ver más adelante en un programa especial, pero adelantando, indicando que las semillas estelares son las almas de extraterrestres que viven en los cuerpos de los humanos. Entonces, la razón de ser de las abducciones, en resumidas cuentas, es saber cómo está el cuerpo biológico de aquella alma extraterrestre que decidió vivir en la Tierra como humano. Entonces los van abduciendo para ver cómo están, si están con un problema grave de salud, lo resuelven. Entonces, eso explica el por qué muchas de las abducciones que se producen en la Tierra, no es el motivo en exclusivo, pero
sí, buena parte de las razas extraterrestres buscan que sus semillas estelares estén lo mejor posible para poder cumplir con la misión que tenían al momento de ingresar a este planeta. Pero bueno, ese es un entre paréntesis para, que es necesario para que se pueda entender esto de que el alma, efectivamente, como tú dices, Sergio, es algo que se estudia en todos los niveles y en todos los planetas prácticamente. Entonces, lo que estamos viendo ahora es a las conclusiones que ha llegado una de las extraterrestres, que es Svaru de origen taigetiano, y que a partir de estos conocimientos ella ha cambiado su propio ADN a tal nivel que ahora ya se le considera otra raza, como la raza de las esbarunianas. Y bueno, lo que ella decía es que básicamente el ADN es solo la parte visible y aparentemente manipulable físicamente de un todo más grande. Es un reflejo en el plano material de la intención de la conciencia que usa esa genética en particular. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, es esta gran alma que se refleja a sí misma en planos inferiores. Y ese reflejo en plano interior es lo que nosotros conocemos como el ADN, ¿ya? Que se plasma en el mundo físico, pero proviene de los planos más altos de conciencia. Entonces, el reflejo en 3D o 5D, que recordemos que el 5D, para que se entienda, sería como el resto del universo, y el 3D la Tierra, que todo eso forma parte del mundo físico, entre comillas, mundo físico, es una construcción matemáticamente precisa que obedece a patrones de geometría sagrada. Va o obedece el patrón exacto como un reflejo de algo en el plano superior. ¿Ya? Entonces, lo que está más arriba, que está en unas densidades más sutiles, ¿ya? Se refleja en la parte de abajo, en los planos más físicos, siguiendo patrones geométricos que acá en la Tierra se conoce como geometría sagrada, ¿ya? La flor de la vida y otras tantas figuras que, las culturas orientales sobre todo tienen mucho conocimiento sobre ello. Lo que estudia de alguna manera a tiempo actual Nassim Haramein. Efectivamente, es así, sí. De hecho, Nassim Haramein, como lo decíamos en otros programas, de hecho, en sus intervenciones, mencionaba que había ciertos patrones geométricos, como la flor de la vida, que estaban plasmados en templos antiguos, es decir, es un conocimiento muy antiguo de la humanidad. Entonces, eso era Incluso lo que en las decía. iglesias católicas también aparece este mandala. Sí, efectivamente, y eso se plasma en algunos monumentos y que la teología, perdón, las distintas iglesias lo han tratado de ocultar al resto de la humanidad, pero ellos en su ser interno saben que ese conocimiento proviene, entre comillas, de arriba, y que es un conocimiento muy antiguo, ¿ya? Pero claro, está plasmado ahí, pero muy poca gente lo sabe, ¿ya? Solamente algunos iniciados. Pero volviendo al tema de lo que es la geometría sagrada, entre comillas, vamos a mostrar el ejemplo de un tesseract o un cubo de 4 dimensiones. ¿Ya? Aquí le voy a dar play para que la gente lo entienda. Que es algo sumamente complejo de entender bajo nuestra perspectiva, que estamos en el mundo físico. Digamos que este objeto en un plano superior, ¿ya? O una forma para algo que no tiene forma, es la representación matemática para una conciencia. Entonces, una conciencia, si la podemos visualizar de alguna manera, podría ser como este tesseract que lo vemos moverse y que no tiene una forma aparente, tiene varias barras que se van moviendo de allá para acá, y nosotros, nuestra mente quiere como dejarla quieta, pero en realidad no puede estarlo, porque no forma parte del mundo físico, sino que representa la conciencia. Entonces, ¿cómo se representa? Este es un ejemplo a nivel matemático, ¿ya? Es un tesseract, eso es lo que es la conciencia, que para nosotros que estamos en el mundo físico es difícil de entender. Entonces, ahora eso se plasma o se ve con la limitación de un plano inferior incompleto. Incompleto porque no puede interpretar correctamente un plano superior, porque carece de los elementos necesarios para hacerlo siquiera, o para comprenderlo. Lo que yo decía, estas son palabras de Svaru, entre comillas. Como el 3D no incluye el 5D,
solo da una interpretación parcial de lo que está en el 5D. Entonces, dicho de otra manera, el resto del universo está en un plano más alto, ¿ya? Imaginemos que el resto del universo sería un tesseract, pero nosotros que estamos en un plano más bajo no sabemos comprenderlo. Por lo tanto, lo que podemos percibir de los planetas, incluso nuestros planetas vecinos, es lo que nosotros podemos ver mediante ya sea nuestros sentidos o nuestros registros de nuestros instrumentos científicos, ¿ya? Y eso explica lo que ya estaba adelantando Ricardo con respecto a Venus. La ciencia terrestre dice que Venus es un planeta de metano, que está muy caliente, que no permite la vida y con suerte viven organismos demasiado pequeños que se les llama extremófilos, ¿ya? Pero lo que dicen las taigetianas es que eso es la percepción humana de un plano que está superior de Venus, porque en realidad si nosotros hacemos un salto del 3D al 5D, veríamos cómo es Venus realmente. Y Venus, dicen las taigetianas, que está repleto de vida, mucho más vida de lo que hay acá en la Tierra. Aunque claro, eso merece un programa propio que prometo hacerlo cuando tengamos tiempo para hablar de lo que es el sistema solar y cómo está conformado, pero aprovecho de adelantar que Venus tiene más vida que en la Tierra, solamente que no lo podemos ver porque está en un plano más elevado, que es el 5D, y nosotros que estamos en el 3D, lo vemos como lo que podemos percibir de Venus, que en este caso sería como un planeta que está inerte. Infernal, de lluvia, de azufre, de ácido sulfúrico. Sí. En un lugar que, claro, para nosotros sería muy inhóspito. Pero lo mismo Gabriel Silva lo dice. Bueno, Gabriel Silva, él se atreve a decirlo desde este mismo plano, que en este mismo plano habría manifestaciones de vida también, pero que no se han observado, no se han conocido y no se quieren ver en parte, porque la ciencia moderna, como te digo, tiene ciertos dogmas y cierto rango en el cual ellos se miden las cosas. Entonces, aunque esté en este plano, no es del convencimiento de la vida, o sea, de los científicos, no les convence que podría manifestarse la vida de otra manera medible, de manera distinta. Ellos no, la ciencia de alguna manera trata como de partir como del hombre o de la Tierra, de las formas de vida de la Tierra, hacerse una idea de cómo tendrán que ser las formas de vida del universo. Pone a la Tierra como un referente para poder medir el resto. Y en eso es lo que peca, dice Gabriel Silva, la ciencia moderna, en quedarse dentro de ese margen. Porque para Gabriel Silva, él dice, claro, que existe vida en otro plano, pero incluso en este mismo plano, que nosotros observamos un planeta inhóspito para nosotros, aún habría vida ahí, de otra manera. Según él, dice que por los relatos antiguos, de que los primigenios, él habla de los primigenios, de los primordiales, que serían como las primeras formas de vida, los primeros seres inteligentes. Y los primordiales para él de la raza asiática, la raza amarilla que le llaman, justamente le llaman amarillos porque sus primordiales vendrían de Venus, claro, que es un planeta amarillo aparentemente, bajo este espectro visible. Eso según lo que dice él, que claro, si existiría vida, como dice la sabiduría taigetiana, existe una gran cantidad de vida en otro plano superior, dimensional, Venus. Aún así, en este plano dimensional habría vida también, tal vez menor, tal vez más difícil de poder medir, pero habría también. Bueno, de hecho, me hiciste recordar también a otro tema que habíamos conversado, Sergio, en algún minuto, en algún programa de Extraterrícola donde hablamos sobre los lumínicos, ¿te acuerdas? ¿Los cuáles? Los lumínicos, esta supuesta raza extraterrestre que está compuesta de luz. Ah, pero sí, tuvimos
tuvimos un mismo invitado que dijo él que habría tenido una experiencia con esta entidad. Exactamente. Claro, Así que, claro, hay diferentes formas de vida que quizás podrían concordar un poco también con lo que aquí el relato taijeriano está planteando. Eh, claro, claro, también hay que comentar que lo que hablábamos ayer, Víctor, cuando tuvimos la posibilidad de reunirnos, existe una a ver, ¿cómo podría decir? Existe una especie de cerco, ¿no es cierto?, científico, comunicacional, que impide también el poder dar a conocer quizás otro tipo de ideas de las cuales a lo mejor no son de la aceptación de la comunidad científica. Entonces, si de repente llega alguna persona diciendo que, por ejemplo, podría existir un ser de luz, bueno, que siempre se pasa a ser como un ámbito más espiritual, ¿no? Pero que existe un ser de luz que a lo mejor viene de otra dimensión, probablemente los científicos lo van a descartar de forma inmediata. O sea, ellos no dan pie a que una cosa sea algo más allá de lo que ellos han investigado. claro. Y bueno, a lo mejor quizás no debería hablar esto porque probablemente nos pueden cerrar el canal, pero por lo que estamos viendo con la pandemia, ahí también hay un sesgo bastante grande con respecto a algunas investigaciones que sabemos de que han hecho algunos profesionales del área de la salud que realmente no... Bueno, lo vamos a dejar hasta por ahí nomás para que no nos cierren el canal. ¿Ah? Igual se entiende. Lo Claro, se que, entiende. para entender este planteamiento de Venus, que para continuar lo que nos venía diciendo Víctor, más o menos, entre comillas, muy entre comillas, podríamos más o menos verlo el ejemplo en esta película Valerian and Lorelai, que ellos tenían que ir a un planeta, que mucha gente iba a un planeta de compras, pero se movían en un entorno que era un peladero, o sea, era había pura tierra nomás, era todo plano, no había nada. Pero claro, la gracia era que esta compra era interdimensional. Ellos, en ese mismo lugar físico donde aparentemente no había nada, en otro plano dimensional había todo un comercio, todo un mundo de ventas, de intercambio, de seres entre ellos, cómo se llama, interactuando, era una cosa tremenda. Ese es como el ejemplo quizás más ad hoc con esta idea de cómo está la vida en Venus, que también, claro, no, en este plano no lo podemos observar, pero en otro plano abunda, hasta el colmo. Sí, qué bueno que lo pudieran entender. De hecho, está súper bueno el ejemplo que diste, porque me acuerdo perfectamente de esa película. De hecho, la tuvimos como ejemplo en programas pasados. Claro, Y es cierto, hay cosas que nosotros no podemos ver, pero no por eso significa que no existe. Y claro, eso es porque lamentablemente la ciencia, como tú dices, es un dogma que nos dice que claro, lo que no podemos registrar nosotros no existe. ¿Ya? claro. Por eso que la crítica taijetiana a la ciencia terrestre es que es una ciencia materialista. ¿Ya? Sí, Entonces, si no es material, no existe. Entonces, por eso que se niegan a ver lo que está frente a su ojo, pero entonces, por eso que dicen las taijiteras que primero hay que pensar que existe, entonces si tú crees que existe, lo vas a poder ver. ¿Ya? claro, Y ahí hacemos alusión a los seres de luz que estaban hablando. Eh, Dicen por ahí que hay seres de luz que provienen de Júpiter, y las taijetianas dicen que efectivamente hay seres eh, humanos parecidos a nosotros, muy parecidos, que viven en la superficie de Júpiter. Júpiter, lo que dicen ellas es que no sería un estado sólido en la superficie, sino que sería gas a enormes densidades, a enorme presión atmosférica, por lo tanto se puede pisar sobre las nubes. Entonces, lo mira, que dicen ellas es que hay toda una civilización que se llaman los Caristus, que son humanos, pero si nosotros vemos a esos humanos Caristus, los veríamos como seres de luz, porque están en otra realidad, en un plano superior, pero nuestra interpretación, nuestra cerebro, nuestra mente lo interpreta como un ser de luz, cuando en realidad no lo serían. Es solamente cosa de perspectiva, que es lo que claro, estamos viendo justamente en este programa. claro, Y aquí lo vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Habíamos dicho que las taijetianas ven esto con
con que la conciencia se proyecta hacia abajo, hacia los planos inferiores, mediante figuras geométricas, ¿cierto? Entonces, en esta imagen, la sombra proyectada abajo es la representación en una dimensión inferior de un objeto en una dimensión superior. Entonces, la imagen 3D que tenemos arriba, que es como una esfera, una malla esférica, si tú ves la sombra que se proyecta hacia abajo, eso que nosotros vemos abajo, la sombra, sería lo que veríamos nosotros, ¿ya? Como la parte 2D o bidimensional, ¿ya? Entonces nosotros lo que podemos ver es esta malla que vemos abajo, pero la parte de arriba no la podemos ver porque nuestro cerebro no la interpreta bien, ¿ya? Nuestra mente no la interpreta bien. Entonces, en este caso, un objeto tridimensional se refleja con un patrón bidimensional en el suelo, pero este reflejo patrón, que es una interpretación limitada de algo que está en un plano superior y que no puede interpretar correctamente, no es algo casual, puede ser por diseño desde un plan superior para tener una proyección abajo con resultados premeditados exactos, ¿ya? Entonces, se dice que esta figura geométrica está dispuesta de tal manera para que abajo se perciba de una determinada manera, ¿ya? A eso quería comentar. Y seguimos con el Tesseract, ¿ya? Lo habíamos visto en movimiento, así que le voy a poner play para que la gente lo pueda entender mejor. El patrón energético de lo que está en un plano superior, el atma o alma, se proyecta abajo creando el cuerpo físico y lo hace con el ADN que forma dicho cuerpo. Se proyecta mediante el principio de ondas estacionarias para luego formar patrones más complejos usando el principio de frecuencia dominante. Lo que hemos visto en todos los últimos programas, que las ondas estacionarias están compuestas de por lo menos dos ondas que son de características similares, pero que provienen de direcciones opuestas, y que cuando se cruzan, como son similares en cuanto a la amplitud, es decir, el nivel de altitud de la ola, o la cresta de la ola, y el valle son iguales, entonces se potencian, y cuando se potencian, van formando nodos energéticos, es decir, puntos de concentración de la energía que va a crear la materia, ¿ya? Entonces, lo que dice Svaru de Erra es que el alma se proyecta hacia abajo generando un patrón, ¿ya? Y ese patrón lo hace siguiendo las ondas estacionarias, ¿ya? Para concretar eso. Nosotros lo vemos como sombra, ¿ya? Como lo que se proyecta en las paredes y en el suelo. Eso es lo que vemos del Tesseract, pero nosotros no podemos ver cómo es realmente el Tesseract porque no estamos en ese nivel de percepción, pero algún día lo podemos comprender. Entonces, aquí está lo que yo explicaba, que el punto estacionario o nodo es una concentración máxima de la energía, es donde se crearán las moléculas que, si reciben suficiente atención, formarán cosas más complejas como los aminoácidos, que los aminoácidos forman parte de las células del cuerpo. Entonces, el tener una atención localizada y sostenida en un punto o nodo de la onda estacionaria es establecer la frecuencia dominante sobre ese punto que logrará seguir el patrón generando la molécula deseada en dicho punto estacionario de la onda de energía estática, ya que es la energía potencial. Entonces, cuando se le transfiere la suficientemente atención, la suficientemente energía, se va a crear la molécula siguiendo el patrón geométrico que proviene de la conciencia, de arriba. Entonces, con suficiente atención, se creará una imagen en el plano inferior de un mapa conciencia que se encuentra en un plano superior. Dicho mapa de conciencia no es otra cosa más que la representación geométrica en forma de energía de una intención que proviene de un atma o alma. En resumidas cuentas, todo lo que nosotros llamamos físico proviene del alma. El atma, del que se refiere Svaru, es lo mismo que el término éter, utilizado por el científico Nikola Tesla, ¿ya? Para crear un punto dentro de la onda estática de ese éter y traerlo o transformar un punto energético del éter hacia algo físico, se necesita una despolarización como entre dos polos eléctricos. Claro, la palabra polo hace alusión a cargas distintas, una es la negativa, otra es la positiva. Entonces, cuando son iguales, está polarizado, ¿ya? Por eso que cuando se habla de, cuando hay, por ejemplo, votaciones populares, se dice que Chile está polarizado, porque está izquierda y derecha casi a igual nivel, ¿ya? Pero la despolarización es cuando se produce un quiebre en esta polarización
Y de esa manera, ese chispazo que le podemos decir, que por ejemplo en la materia física lo hacen constantemente las neuronas para poder comunicarse, es el chispazo el que te está creando la materia, ¿ya? Lo vamos a llamar así para que su entendimiento. Entonces, un ser vivo, su ADN, es la representación limitada o caricatura de un ser que se encuentra en un plano superior y que tiene características similares a las del ser, al ser este último, una sobrerepresentación de algo arriba, como en las imágenes mostradas, ¿ya? Aquí estamos viendo como un gato, una caricatura de un gato, pero todos sabemos que el gato es de otra forma, pero lo que vemos desde el gato al final es una caricatura, porque el gato, al igual que nosotros, es algo mucho más complejo a nivel superior. Entonces, arriba de ese ser, de esa atma o alma, se encuentra otra conciencia que está proyectando en una dimensión inferior a esta, su propio mapa interpretación. Entonces, lo que dice Svaru prácticamente es que si bien el éter está conformado por la unidad de todas las almas del universo, ¿ya? Esto comprende distintas capas. Entonces hay capas superiores y capas inferiores. Entonces las capas superiores van reflejando hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, cada capa va creando su realidad, pero esa capa inferior es simplemente un reflejo, una caricatura de la superior. Y aquí volvemos a la película, Los Guardianes de la Galaxia. Entonces, tal como en esta película, Ego proyectó su conciencia para crear moléculas. De hecho, en una parte de la película, cuando Ego le explica a Peter que era un planeta, claro, dice, yo con el tiempo tuve el suficiente conocimiento para ir formando las moléculas, que luego fueron formando cosas más complejas como los organismos vivos y hasta todo un planeta, ¿ya? Entonces, de la misma forma que se crea una molécula, tú puedes crear un planeta entero. Y eso se hace a través del alma, desde los planos superiores hacia los inferiores. Entonces, todos somos el reflejo de algo más complejo arriba de nosotros. Por eso, arriba y abajo solo es conceptual, no es una superioridad realmente, es un punto de atención. Y el ser y el superior comprende todos los componentes formando un todo. Entonces, la sombra es la parte de abajo, ¿ya? Entonces, podríamos decir que nosotros con el cuerpo físico humano somos la sombra de nosotros mismos en planos superiores. Entonces, bueno, aquí ella se refería a Svaru, a una pregunta que le hacía a Robert con respecto, oye, ¿será posible crear vida a nivel de tubos de ensayo, con laboratorio, en fin, modificar el ADN? Lo que decía Sparrow es que entonces si alteras genéticamente una especie, estamos hablando de una especie animal, o humana incluso con un tubo de ensayo, es como si a esta imagen que estamos viendo ahora le ponemos un objeto, que por ejemplo un palillo desde el piso, ¿ya? Entonces con el fin de alterar la sombra final, ¿ya? Eso es como sería como, vamos a hacerle un cambio genético al ADN de este ser vivo. Sería como ponerle un palito debajo de ese objeto. Pero el resultado final es finito y no representa una copia fiel en un plano existencial inferior de la intención creadora original, ¿ya? Entonces, cuando tú intervienes el ADN, en realidad estás modificando algo que ya fue creado desde arriba. Por lo tanto, el ser que tú estás creando a partir del cambio biológico por tubos, ¿ya? En laboratorio, no está de acuerdo a la conciencia creadora de arriba. Por lo tanto, ese ser que tú estás creando va a vivir quizás, pero no se va a reproducir, ¿ya? Por eso que en los intentos de clonación son realmente muy malos, ¿ya? Quizás crean la oveja Dolly, pero Dolly difícilmente se va a reproducir, porque para la reproducción ese ser nuevo necesita la atención de un alma, ¿ya? La última forma de alterar permanentemente un organismo, de crear un nuevo, es alterando el original desde arriba, ¿ya? A eso me refería, y esto solo se puede lograr ya sea estando en ese plano superior o accediendo a ese ser en el plano superior, alterando su percepción para que a su vez altere su intención creadora, ¿ya? Es como emborinarle la perdiz a ese ser superior para que cambie su forma de pensar. Por eso que se habla de la manipulación de los reptiles, que nos manipulan nuestra concepción de la realidad, porque sabe que si nosotros
somos manipulados, podemos crear lo que ellos quieren, de forma indirecta, nos utilizan a nosotros para crear. Entonces, Claro. es decir, usar control mental, y si eso se logra con la manipulación y el control de la percepción. Esto se hace para que el Tesseract, es decir, nosotros, nuestra conciencia, decida cambiar su forma para cambiar su proyección en el plano inferior. Es lo mismo que acabo de decir, pero en las palabras de Esvaro. Y para culminar, aquí vamos a mostrarle el ejemplo de la percepción de realidad a partir de un gato. Entonces, mientras más baja sea una densidad, solo percibimos la caricatura de la caricatura de la caricatura del original. En este caso, así vemos un gato en 3D. ¿Ya? Ese es como el gato nuestro, lo que nosotros vemos como gato. Pero si nos vamos al 4D, ya el gato cambia de forma. ¿Ya? Se vuelve un poquito más real. Y así está el gato en 5D, gato en 6D, y ahí está el gato en 7D. Así lo podemos ver con mejor precisión. Entonces, con este ejemplo, ¿qué quiero decir? Que mientras mayor sea el nivel de percepción de la realidad, tú puedes acceder a planos superiores, ¿ya? Para identificar eso que tú no estabas viendo antes. Lo que mencionaba Sergio a partir de la película de Valerian y la ciudad de los 1000 planetas. Podemos ver cosas que no podíamos ver antes con nuestros propios ojos. Aquí podemos ver al gato tal como es, entre comillas, porque si nos vamos al 8D o 9D, ya sería un super gato lleno de detalles. ¿Ya? Claro. Entonces, importante, y aquí finalizo, la conclusión que saca Esvaro a partir de todo esto es que el gran yo original o la fuente es la suma de las conciencias individuales que crean el todo, unas más arriba, y esas que de arriba crean las de más abajo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que quería manifestar Esvaro, estimado Sergio y Ricardo, es que nosotros somos esa conciencia superior. Por eso que el conocimiento de Esvaro y de las tahitianas difiere, por ejemplo, de algunas personas, investigadores que son más del lado de la New Age, de la nueva era, que hablan de seres superiores, de los guías, los maestros guías, etcétera, como si fueran distintos a nosotros, como que, oh, voy a pedirle ayuda a mi maestro. Pero lo que dice Esvaro, no, pues tú eres tu maestro, solamente que tú eres como una caricatura de ti mismo, ¿ya? Entonces, para poder acceder a esos planos superiores es simplemente un proceso de meditación, ¿ya? De autoconocerse, de saber más cosas del universo, poderlas analizar, asimilarlas e integrarlas, ¿ya? Es todo un proceso complejo que cada persona individualmente lo va a poder captar, ¿ya? Entonces nosotros podemos sugerir cómo es este proceso, pero en realidad al final cada persona va descubriendo su propio ser. Ese es un proceso individual. Eso quería aportar, no sé si tienen comentarios al respecto. Sergio. No, es lo mismo que hemos hablado siempre. ¿Cómo se llama? Que en el fondo ese es el principio filosófico, el conocimiento, el ir, ¿cómo se llama? Adquiriendo más conocimiento, más saberes, obviamente cambia tu percepción del universo, la cambia totalmente. El mismo esto, de alguna manera, esto del mito de la caverna, ese famoso mito de la caverna, es una buena manera de explicar nuestro mundo insertos dentro de esta Matrix. Nosotros vemos un reflejo, visualizamos un reflejo de otra cosa. Vemos una imagen 2D de algo que es 3D de repente. Y claro, lo que dices tú de alguna manera es lo que dice Gabriel Silva, que él habla, dice que la génesis del ser humano está en un eslabón superior, o sea, el humano primordial está en otro nivel, y que así ha ido en capas sucesivas inferiores. Lo que sucede es como un efecto como... cuando ocupaste el gato es para explicar el proceso de cómo una cosa simple se va haciendo algo más complejo a medida que uno va avanzando, va subiendo en esta escala. Gabriel Silva también lo dice, que en el caso del ser humano nosotros somos como fotocopias
que van perdiendo calidad hacia abajo. Tú tienes una imagen muy detallada, de mucho peso, pero a sucesivas copias, como cuando uno va pasando una imagen en una fotocopiadora, tú vuelves a fotocopiar primero el original, luego de ese original sacas una copia, luego de esa misma copia sacas otra copia, y de la copia sacas otra copia. Cada vez va a ir perdiendo nitidez, va a ir perdiendo, ¿cómo se llama? Resolución. De alguna manera los seres humanos que estamos en este plano, estamos así, con muy poca resolución. Que poéticamente lo podemos entender, claro, de que justamente nosotros estamos observando las cosas de manera borrosa, no las estamos observando de la manera nítida que nos permitiría observar su naturaleza con mayor claridad. Y que para esto, obviamente, está la filosofía y está el trabajo espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque el espíritu lo que conlleva a un estudio superior, a salirse de los márgenes de la materia. Justamente las tejitanas dicen que la ciencia planetaria de este planeta está teñida de materialismo. No solamente la ciencia física, la ciencia, el estudio de la científico está teñido de ese materialismo. La misma filosofía, las mismas corrientes filosóficas modernas. Y, o sea, en realidad ya llevamos más de como 200 años de materialismo, de pensamiento, ¿cómo se llama?, que nos reduce y nos encierra en este mundo, que es lo que prefieren los controladores de este mundo, los que administran la Matrix. Preferirían que nosotros estuviéramos así, porque, claro, es un control para este plano, pero si nosotros de conciencia logramos trascender a un plano superior, esta Matrix no va a tener mayor incidencia en nosotros. Ahí ya vamos a estar bajo la influencia de otra Matrix superior, que obviamente es un mecanismo mucho más complejo de entender para nosotros que estamos aquí en este mundo. Nosotros vemos el mundo como algo que está afuera, independiente de nosotros. Y sin embargo, lo que dice las tahitianas y lo que dice también de alguna manera la física cuántica es que el mundo está afuera gracias a nosotros, de que el mundo es una expresión exterior de algo interno nuestro, de que nosotros hacemos el mundo desde el momento, como dice la física cuántica, del momento que está el observador, todas las probabilidades de ondas colapsan en una partícula que va a generar una realidad definida. Mientras no estamos observando, está el principio de incertidumbre de Heisenberg ahí, están todas las posibilidades, pero nosotros al observar hacemos colapsar esas ondas en una partícula que compone la materia. Es lo mismo, o sea, la sabiduría tahitiana, de alguna manera, avala estos principios de la física cuántica, que en el fondo es como la nueva ciencia, es una nueva ciencia en el fondo, la física cuántica. Todavía está en desarrollo, todavía hay mucho misterio. Los más entendidos de estudiosos de la física dicen que la física cuántica es muy compleja, es muy difícil de entenderla incluso para ellos. Y para mí yo creo que es como dicen las tahitianas, el primer intento del ser humano de volver a unir la ciencia con el espíritu. Porque la física cuántica tiene de principios bastante espirituales. El mismo hecho del plantear al observador que genera al mundo alrededor suyo es similar al concepto de la fe, que también genera el mundo alrededor nuestro también. Claro, la fe en uno mismo. Claro, claro. Y con eso tú puedes lograr ver cosas que antes no podías ver. Yo solamente Exacto. quería acotar un ejemplo, por ejemplo, los lentes. Sin lentes, yo los veo a ustedes, pero de manera más borrosa. Cambio Claro. aquí, yo ya los veo en Full HD. Entonces, gracias a la percepción mayor de las cosas, del mayor entendimiento de lo que es el universo, podemos acceder a planos superiores, ya para poder ver lo que antes no podíamos ver. Vamos a ver en Full Ultra HD, que no sé cómo es el nombre, 4K, 8K, 16K, bueno,
Y así cada uno va siguiendo su propio camino. ¿Ya? Yo no puedo indicarle a una persona todo el camino a seguir porque cada persona es un universo distinto. ¿Ya? Todo lo que le rodea forma parte de esa persona. Aunque es difícil entenderlo de buena manera, entendiendo que, oh, tú eres Sergio, yo soy Víctor y acá está Ricardo, somos distintos. Pero eso, lo que dice Svaro, es solamente una ilusión. Esta realidad física es una ilusión. Claro. Lo único real es la conciencia misma. Yo sé que son términos bastante avanzados para muchos, que la gente ha visto cosas más materiales, ¿cierto? Y esto obliga a la persona a expandir su conciencia, a pensar las cosas desde otros puntos de vista. Pero bueno, ese es como el desafío que tenemos en este programa. No sé si te parece algo parecido, Ricardo. Sí, claro, por supuesto. Hay muchos temas que podemos abordar y seguir profundizando. La importancia del tema que hoy día hemos hablado y discutido en esta oportunidad ha sido trascendental. Yo siento que, por ejemplo, hoy día hemos marcado un precedente, ¿no es cierto? Porque quizás hemos hablado más en profundidad de lo que es este ámbito biológico y el gran control que tiene la Matrix con respecto a esto. Yo siento que de verdad que fue un programa bien espectacular. Bueno, lamentablemente digo yo que nos está pillando la hora nuevamente. Nos queda mucho tema por conversar. Quizás a lo mejor vamos a tener que resumir algunas cosas. Pero también, bueno, quiero darme el espacio también para poder anunciar a todos nuestros seguidores de que, bueno, nosotros vamos a tener un fin de temporada. Este fin de temporada lo vamos a realizar en el mes de febrero con este programa Extraterrícolas, porque creemos nosotros que es importante, ¿no es cierto?, abordar lo que es la temática taijiriana, pero quizás ir más al detalle, como lo estamos haciendo, porque hay muchas cosas que tenemos que comentar y abordar. Probablemente vamos a hacerlo en un futuro muy cercano, ¿no es cierto?, a través de un, una oportunidad, ¿no es cierto?, que levante mucho más el canal, ¿no es cierto?, de otro mundo. Por ende, nosotros vamos a cerrar nuestra temporada el día 26 de febrero, ¿no es cierto? De Extraterrícolas con temas tejitianos, así que, pero no quiero decir con esto que se cortan los temas de la divulgación tejitiana, sino que esto sigue y continúa. Vamos a cambiar un poquito la forma, ya vamos a indicar los horarios, ¿no es cierto?, en la cual vamos a estar transmitiendo en vivo quizás, o bien grabados, no lo sé muy bien, pero los detalles yo creo que los vamos a publicar, ¿no es cierto?, los próximos días. Y también cómo va a ser la configuración del programa. Extraterrícolas va a seguir, Extraterrícolas va a ser una pequeña pausa, ¿no es cierto?, de un tiempo para poder retomar otros temas también que son del ámbito ufológico y del misterio también. Así que van a haber cambios para este año, cambios bastante positivos. Vamos a hacer temas bien prometedores y ahí estamos, gestionando y creando oportunidades interesantísimas también, donde también se nos permita hablar estos temas que no se hablan en otros medios de comunicación abierta o bien realmente no se tocan porque no se les da la importancia la cual nosotros le damos. Así que eso, güey. Y creo agradecer la presencia de ustedes, ¿no es cierto? Sábado tras sábado. Y también agradecer la gran sintonía que hemos tenido en este último tiempo con esta divulgación de los temas tejirinos a través de el canal, ¿no es cierto?, de Otro Mundo. Sergio, ¿algún saludo que quiera dar antes de despedir el programa? Sí, un saludo para mi hermana Cintia Cabrera, que está pronto a llegar a la casa porque viene de vuelta de una semana que se mandó allá en Brasil. Necesita desestresarse, pudo viajar, pudo disfrutar allá en Brasil y ahora felizmente viene de vuelta. Así que un saludo para ella, Cintia Cabrera. Yo quería saludar a Romina Rus, ¿no es cierto?, quien está en este minuto atravesando un contagio de COVID. Así que quiero mandarle un gran saludo a ella, que se recupere pronto, dice que se sintió muy mal, ha estado ahí batallando con el tema, pero saliendo adelante.
Así que mucha fuerza para ella, ¿no es cierto? Y ojalá que se recupere pronto. También quiero mandar un saludo también a mi padre, que bueno, felizmente ya se está recuperando, está saliendo adelante, cada día ha ido mejor, evolucionando, ya nos pudimos contactar con él, está ahora escribiendo texto porque no puede hablar mucho, se cansa, pero ya está saliendo adelante y probablemente va a estar de regreso ya en unas semanas más por aquí, por la quinta región de Chile, así que agradecido también por las muestras de cariño que he recibido de algunos amigos también que lo conocen a él. Y bueno, esperar a que ojalá que la salud, ¿no es cierto?, se le siga arreglando y que estemos todos bien como nos gustaría, ¿no es cierto? Tratar de que ojalá la salud no fallara y ojalá pudiéramos prolongar nuestra existencia mucho tiempo más. ¿Ah? Y también quiero saludar a todos nuestros amigos de Extraterrícolas que también día tras día nos van, cuando tienen la oportunidad, preguntando de qué se va a tratar el próximo programa. A Kevin Reynoso también un gran saludo para él. Bueno, y a muchos más que están en esta sintonía del programa. Víctor, ¿algunas palabras antes de despedir el programa? Sí, me sumo a tus saludos tanto a Romina como a tu papá. Me alegro que se estén recuperando, especialmente tu papá. Que bueno, ahí tú le mandaste energía positiva. Entonces, esperemos que ya tu papá te esté acompañando en la quinta región, como dices tú, para que emprenda nueva vida, porque quizás estos cambios que son bruscos, que nadie los espera, nadie quiere pasar por ellos, te pueden hacer reflexionar y ver la vida de una manera distinta. Quizás, bueno, en el caso tuyo ya compartiendo más con él quizás, o por lo menos valorando los pocos momentos que tú estás con él. Pues entonces, esperemos que sea así, que se den un fuerte abrazo cuando él esté de vuelta. Y saludo a la gente que nos está viendo hasta ahora, también en diferido. Comentarle que la intención que tenemos ahora con Ricardo, con Sergio, es continuar con los programas de extraterrícolas de temas varios, pero eso no quiere decir que el tema taijetiano se extinga, todo lo contrario, tenemos material, pero para rato. Bien lo sabemos por los programas que hemos estado analizando, que cada ítem requiere una gran conversación y yo creo que eso la gente lo valora porque el analizar las cosas, analizar la información, nos permite tener varios puntos, varias ópticas que si se cruzan nos permiten un mayor enriquecimiento de nuestra cultura personal. ¿Ya? Entonces yo creo que por eso que valoro tanto la conversación con ambos, ya y con la gente que está en sus casas. Así es que sin más me despido, le hago la invitación a que vea el canal de YouTube de Otro Mundo, a que se meta también al Facebook de Extraterrícolas, se suscriban porque ahí están todos los videos acumulados y bueno, esperemos que sigamos adelante a lo largo de este año hablando de temas tan interesantes como el que vimos ahora. Muchas gracias, estimados. Así es, nos estamos viendo el próximo sábado a las 22 horas y bueno, agradecido a todos nuestros, no sé cómo llamar, televidentes, radioescucha, Internautas, internautas, yo creo que ahí está la palabra. Así que bueno, Víctor y Sergio, ha sido un gustazo poder compartir con Igualmente, ustedes, así que hasta el próximo sábado, nos estamos encontrando en un nuevo capítulo más de Extraterrícolas. Síganos en nuestras redes sociales y nos estamos viendo. Chao amigos, chao, hasta la que chao, estén próxima. muy bien, hasta Chao, la chao. próxima. Chao, chao.